Bueno, había pensado que arrancáramos con un pequeño repaso de las cosas más importantes que hemos visto, que han visto en derivadas. ¿Y qué es esto? Dada una función, ¿a qué llamamos f' en A? La derivada de la función en A. ¿Qué se acuerdan de eso? Que es la imagen en ese punto, en la función derivada. Exacto, si yo tengo la función derivada, f' de A es la imagen de la función derivada. Bien. Y si tengo la función f, ponele que no tenga la derivada, que tenga f. Uy. Tengo f, este es f, este es a. Lo que quería que hiciéramos es un pequeño repasito de a qué llamamos derivada de una función en un punto. Y es cierto que si yo tengo la función derivada, f' de A es la imagen. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la función f y tengo el punto A? La imagen de la f es f de A. ¿Y f' de A qué es? ¿O cómo se calculaba f' de A? Mediante el límite. Era un límite, exactamente. Era un límite, f' de A. ¿Qué es lo que hacían? Se corrían, tomaban un puntito que estuviera cerca de ese azul, por ejemplo, este puntito celeste, que es el punto X, y su imagen vendría a ser f de X. Si yo trazo la recta que pasa por estos dos puntos, vamos a ir en la gama de los celestes. Bueno, hagan de cuenta que me salió bien. La recta que pasa por los dos puntos. No, no me gusta, lo voy a borrar. Ahí está. ¿Cómo se llama esta recta? La recta tangente. Si pasa por dos es secante. Ah, no, claro, sí, secante. Claro. Secante. Para que sea tangente, ahí diste la tecla. ¿Qué hay que hacer con ese puntito XF de X? Un puntito vacío Pero en FDA. recién, lo que pasa es que si es vacío en FDA no va a existir la derivada, porque va a dejar de ser continua. Yo escuché recién que me dijeron que f' era un límite. F' era un límite. ¿Se acuerdan qué límite? Vamos despacito, si no. Vamos despacio. Vamos con esta recta, que es la recta secante. Sí. ¿Alguien sabe cómo se sacan las pendientes de las rectas? Si yo quiero sacar la pendiente de esta recta y tengo esos dos puntitos, ¿se acuerdan cómo sacar la pendiente? ¿La M de una recta? Diferencial de I sobre diferencial de X. Muy bien.
la variación en los y sobre variación en los x. El límite del cociente incremental. La resta de los y. La resta de los y. Este y menos este y. F de x menos f de a. Muy bien. Sobre la resta en los x. X A menos. menos X. X menos A. Sí, en cualquier orden, no importa. O A menos X y entonces arriba va F de A menos F de X, da igual. Sí. ¿Y por qué lo que es el límite ese? ¿Límite? ¿Qué cosa era? ¿Límite cuando? Así como lo puse yo, sería cuando X tiende a A. Si hubiera puesto cociente incremental, sería que el delta X fuera muy chiquitito. A ver, ¿cómo interpreto eso de que X tiende a A? Este X se tiene que acercar a la. X se acerca a. Entonces vamos más rapidito, si no. Entonces f' de A era un límite. El límite cuando X tiende a A de el cociente incremental. O sea, la resta en los y, f de x menos f de a, una resta en dos valores de y, sobre la resta en los x. Y llamábamos derivada cuando ese límite existía. ¿Bien? Entonces, si yo tengo una función f, tengo el a, su imagen f de a, ¿qué debería dibujar? ¿Qué es lo que había logrado dibujar? ¿Qué recta dibujé cuando primero dibujé una recta secante y después me fui acercando a la, y esa recta secante se convierte en qué recta? ¿Tangente? En recta tangente, exacto. Acá la voy a dibujar nomás. Entonces, dijimos que f' de a es el límite cuando x tiende a A de la resta en los y, f de x menos f de a, sobre x menos a. Geométricamente, esto es una pendiente, este límite es una pendiente. Si tengo la función f, tengo su imagen. ¿La pendiente de qué recta es ese límite? La recta tangente. De la recta tangente. Entonces, esto es la pendiente de la recta tangente. Tangente. Hagan de cuenta que escribí bien tangente. Bueno, si tenemos dibujitos, ¿pueden descubrir o decirme cuándo una función no es derivable? A ver. ¿Esa función es derivable en todos los puntos? Sí, por ser continua. ¿Y la del lado? No, porque tiene un punto anguloso. Pero es continua. ¿Sí? Entonces, No, pero profe, pero si es continua, no sabemos si es derivable o no. ese es el punto. Que En cambio, sea, si es derivable, es continua sí o sí. eso es verdad, ahí está. Entonces, que sea continua no significa que sea derivable. Por ejemplo, esta es continua, pero acá no es derivable. ¿Está bien? Pero esta sí, es como que es suave.
¿Alguna otra que no sea derivable, que ustedes sepan que no es derivable? La de valor absoluto no es derivable. Exacto, no es derivable. ¿En dónde no es derivable? En cero, Muy bien, porque tiene un punto anguloso ahí. exactamente. Bien, después a ver otra. Ah, ahí dijiste, ¿y por qué pensar en eso de continuidad? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta que estoy haciendo en color verde? Esta. ¿Va a ser derivable acá, en este puntito? No, no es derivable, ya que no es continuo, es un punto vacío. Claro, lo que nosotros sabemos es que si no es continua de una, no es derivable. Si no es continua, no es derivable. Si es continua, ojo, ¿no? Ojo, puede ser derivable o no. ¿Está bien? Entonces, si ustedes tienen los dibujitos de las funciones, ¿pueden darse cuenta si es derivable o no? De verdad pregunto ya. Si tienen el dibujo, ¿se dan cuenta? Yo creería que sí. Yo creo que también se van a dar cuenta. Entonces, si tengo el dibujo, bueno, más o menos me imagino cuándo una función es derivable o no. ¿Tá? Que no tiene que haber un punto anguloso o cuspidal, ¿bien? Tiene que ser continua, pero no necesariamente que sea continua va a significar que sea derivable, tiene que ser suave. Hasta ahí vamos, ¿no? Y derivar, ¿se acuerdan? Las reglitas de derivación. Sí, Las reglas de derivación derivada de la función compuesta. Recuerden que ustedes pueden usar cualquier programa para calcular derivadas. Entonces, pueden usar las reglas de derivación, acá, reglas. Puedo usar algún programa. ¿Qué programa suelen usar ustedes? Yo ni uno, no sé qué programa usar. no, yo tampoco ninguno, profe. Las hago a mano. Claro, yo también. Ahí con la regla que nos enseñaron. Bueno, yo les digo, porque por ahí en un examen a veces puede ser útil. A mí me gusta GeoGebra. GeoGebra, cualquier cosa te dice. No sé. GeoGebra. Y después tengo ahí, hay una que te lo hace paso a paso, la calculadora de derivadas. Eso les puedo mandar el enlace. Digo, porque está bueno tenerlo por ahí a mano. ¿Sí? Symbolab también está. Yo a veces uso para verificar. ¿Cómo es? Symbolab. Decime cómo se escribe. Con Ahí te lo I. escribo. Síguelo en el chat. Creo que así se escribía, me parece. Yo pensé que era con la otra ahí. Bien, genial. Entonces, de última, bueno, si tengo el dibujo, ¿por qué está bueno? A ver, ¿por qué les digo que está bueno lo de el programa? Porque a veces dibujar una función es engorroso. Entonces, por ahí pueden echar mano de un programa y ver cuándo una función es derivable o no. ¿Está bien? Lo veo gráficamente. ¿Está bien? A veces el gráfico me engaña, pero bueno, esperemos que no. Ahora vamos a tratar de concentrarnos en para qué nos sirven las derivadas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una montaña rusa, como la que vemos acá, ustedes pueden escribir en mi pantalla, no sé con qué se conectan, con teléfono, con la compu.
pero debería salirles un lapicito en los 3 puntitos, un lapicito para poder escribir. ¿En qué parte creen ustedes que el carrito va a ir más rápido? En donde la pendiente es más pronunciada. Claro, ahí Luca nos hizo ese dibujito. Yo creo, ¿ustedes qué piensan? De ahí donde marcó está en amarillo, ¿se ve? Ahí decía Eugenia. Para mí sí, un poquito más arriba me parece, que es cuando empieza bien a bajar. Bueno, pero a ojímetro, digamos, más o menos por ahí, ¿no? En esa parte, yo creo que ahí debe ser, sí, ahí debe ir más rápido que acá, por ejemplo. Para que se me fue en donde marcó Luca debe ir más rápido que este, ¿no? Sí. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, entonces, las derivadas nos van a decir justamente cuánto cambia. Eugenio, vos hablaste recién de ahí cuando es más, tiene más pendiente, precisamente cuando es más empinada. Nos da la derivada, a ver, escucho, esta cosa, este límite del cociente incremental, es una medida de cuánto cambia y ante una variación en X. Por ejemplo, en ingeniería civil, para sacar cuándo una viga tiene mayor resistencia, en termodinámica, que es algo que tienen que ver todos, de cualquier carrera, de todas las ingenierías, licenciatura, tienen que ver termodinámica. La ecuación tiene que ver con la ecuación del estado de un gas ideal, también con los máximos y mínimos de las isotermas, curvas con igual temperatura. En definitiva, una de las cosas que nos va a servir de derivadas, que van a usar ustedes derivadas, no todo, no únicamente, pero una de las cosas más importantes es aprender a sacar los máximos y mínimos de una función. Los máximos y mínimos de una función. Y esa es la clave de la clase de hoy, ¿sí? Primero, vamos a ver geométricamente, ¿qué es un máximo o un mínimo? ¿Dónde están? A ver, voy a hacer un dibujito. Bueno. Ahí. ¿Dónde hay un máximo? ¿Quieren marcar los máximos que ustedes vean? Muy bien. Perfecto. Ahí Gabriel nos marcó los máximos en verde. Muy bien. ¿Y los mínimos? Perfecto. Ahí está en rojo. Muy bien. Muy bien. A ver. Si yo les pregunto, ¿cuál es el punto más alto de todos?
más alto de todos. ¿Cuál es? Perfecto. Muy bien, ese que está ahí. Vamos a encerrarlo ahí con amarillo, siguiendo lo de Débora. Bueno, amarillo, naranja, qué sé yo. Entonces pongamos, el más alto de todos se va a llamar máximo absoluto. El más bajo de todos, ¿quién es? Perfecto. Más bajo de todos, el que marcó acá, Gabriel. ¿Cómo se llamará? Si el más alto de todos le puse máximo absoluto, al más bajo de todos, ¿cómo le pondré? ¿Qué les parece? Mínimo, ¿cómo? Esa. Mínimo absoluto. Mínimo absoluto. A ver, lo escribo yo. Mínimo, mínimo. Mínimo absoluto. Pero no sé por qué me lo borraron, pero había estaba marcado también, ¿no? Ese. Y ahí está, bien, ahí está. Estábamos ese marcado y estaba, a ver, con rosa, y este marcado, bien. El verde. ¿Le ven cara de qué ustedes al verde? ¿Cómo dijo, profe? Parece que es este verde que está ahí marcadito. El verde clarito, ¿eh? El verde manzana. Ah, ¿Qué parece? Máximo relativo. Es un máximo también, pero bueno, ustedes porque ya saben, ¿cómo saben eso de relativo? ¿Qué capo? Bien, es un máximo también, pero no es el más alto de todos. Entonces es un máximo, para que ese color no me guste. Máximo si yo si miro un pedacito de la función, si miro un pedacito nomás, no voy a poner máximo de un pedacito, sino que voy a poner más catedrático, ponele, máximo relativo o local. ¿Está bien? Relativo o local. Que si el más alto es el puntito más alto, si yo miro un cachito de la función, ¿sí? Es el que está más alto, pero mirando un pedacito de la función. Un pedacito a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Es el más alto de un cachito, como si fuera una montañita, ¿sí? Puede ser una montañita así, de pico. ¿Está bien? Es el más alto de un pedacito de la función. Y el rosita tiene pinta de ¿qué? De mínimo, pero no era el más bajo de todos, ¿no? Porque el más bajo de todos está marcado allá abajo. Es el más bajo de un cachito también, es el más bajo si yo miro ese pedacito de acá abajo. Mínimo, entonces lo vamos a bautizar como mínimo relativo. Bien, no me escribe el lapicito. Ahí está. Pasan todas, nunca pasan cosas así con la compu. ¿Qué pasa todo? Mínimo relativo o local. Es el más bajo de un pedacito. De un pedacito. Tiene que ser el más bajo, tiene que haber un pedacito de función a la izquierda y un pedacito de función a la derecha, ¿sí?
debería ver como un valle. ¿Está bien? Un valle. ¿Se ve la idea gráfica? ¿Hasta ahí? ¿Vamos? Sí, profe, sí, vamos. Bien. Entonces, básicamente lo que acabamos de decir, que hay dos tipos de extremos. Hay dos tipos de extremos. Absolutos y relativos. ¿Está bien? A ver, vamos a hacer, por ejemplo, máximos. Máximo absoluto. Absoluto que era máximo, el más alto de todos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a decir? Diremos, voy a poner la definición, diremos que en X sub 0 hay un máximo absoluto. Máximo absoluto era. Diremos que en X sub 0 hay un máximo absoluto. Para que sea máximo absoluto, ¿qué era en criollo? ¿Qué es lo que tengo que mirar? Que sea el punto más alto. Exacto, el punto más alto. Que su imagen, ¿cómo pongo la imagen del X sub 0? Profe, pregunta, ¿y si en una función los dos puntos están iguales de altos? ¿Puede llegar a pasar un caso así? Sí, sí, sí. Y Por en ese ejemplo, caso, en seno, coseno. y en ese caso, ¿cómo haces para poner quién sería el más alto? O sea, el Son absoluto. todos. Fichiciente. Por ¿Todos? ejemplo, en seno y coseno, sí. Bien, entonces, la imagen del X sub 0 sería f de X sub 0. ¿Cómo es la imagen de este comparado con las otras imágenes? Con las f de X. Más chicas. O sea, son más grandes las de f de X sub 0. ¿Cuál es más grande? La del X sub 0, ¿no? Entonces, esta es mayor o igual, la imagen del X sub 0 es mayor o igual que todas las otras imágenes. Para todo X, esto pueden escribirlo como simbolito matemático o con palabras. Para todo X que pertenezca al dominio de la función. Entonces ahí dice que es el más alto de todos. Ahora vamos con eso de los relativos, el más alto de un cachito. Máximo relativo. A ver, diremos que en X sub 0 hay un máximo relativo o local, relativo o local, no lo voy a escribir porque soy re lenta en sí. Relativo, sí. A ver, ¿me quedó el dibujito o no? Esperemos que sí. Ahí sí, menos mal. Era el verde manzana, ¿no? Cuando era el más alto, si yo miraba un cachito de la función, ¿sí? Tiene que ser como una montañita. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Si la imagen del X cerito, f de X cerito, ¿cómo tiene que ser con las otras imágenes? ¿Cuál de las dos es más grande?
Mayores o iguales serían. Muy bien, la del x cerito es más grande, ¿no? Mayor o Más igual. grandes. Sí. Que todas las f de x que estén en un cachito, no voy a poner así, ¿no? Porque me matan. Para toda x, ¿y ahora cómo hago para poner eso? Que pertenezcan para todo x en un intervalo que contenga a x cerito. En este caso ya no sería en todo el dominio de F. Claro, no, el más alto, pero de un cachito, de un pedacito. Tengo que ver como una montañita. Puede ser una montañita así redondita o puede ser en punta. Ojo, ahora se viene lo más difícil. Eso que está en naranja, es el más alto. Si yo miro un pedacito de la función, me concentro en un pedacito nomás, a ver si puedo hacer zoom. ¿Se ve? Chan. Ah, no, me mata a mí, pero... Si yo miro un pedacitito de la función ahí alrededor, ¿es ese globito que está marcado, es el más alto de un pedacito? Sí, profe, es el más alto. Sí, Claro. es el más alto. Exacto, es el más alto de un cachito de la función. O sea que ese máximo, que es máximo absoluto, también es máximo relativo. ¿Se entiende? ¿Por qué es el más alto de un cachitito de la función? Si yo miro un pedacito de la función, ese es el más alto de un pedacito. ¿Se ve? Claro, pero en este caso lo estás mirando en un intervalo. Estoy mirando un pedacito. Exacto. ¿Se ve? Eso Entonces, profe, ese máximo relativo que habíamos dicho hace un ratito, el que está en verde, no es entonces. Pero, ¿por qué ese no es? Es el más alto de... Ahora tapa lo otro. Ay, no puedo taparlo. Pero tapa lo otro. Este verde manzana. Si yo miro un cachito, saco... Bien. Entonces lo que decía. ¿Qué tenemos que tener hasta ahora en claro? Que hay dos tipos de extremos. Los extremos absolutos, que creo que estos son más fáciles de ver, y los relativos o locales. Absolutos. Si yo digo máximo absoluto, ¿qué tengo que mirar? El más alto. Muy bien, más alto de todos. Más alto de todos. De todos, ¿sí? Hay algunos casos patológicos como el seno y el coseno que tiene 800.000, ¿no? Pero bueno. Y mínimo absoluto. El más bajo bajito. de todos. Punto más bajo de la función. Genial. Eso lo tenemos, ¿no? Hasta ahí todos de acuerdo. Lo que es más difícil de entender es esto de relativos. Relativos, a ver, extremos relativos. Entonces, máximo relativo y mínimo relativo. ¿Qué tengo que ver? Debo ver
La cima de una montaña. Esto estoy diciendo en criollo, ¿no? No van a poner eso en definición. Máximo relativo, la cima de una montaña. No. ¿Por qué estoy diciendo que eso me va a ayudar? A ver, voy a dibujar, a ver, no voy a dibujar yo. A ver, ¿se animan a dibujar ustedes pequeñas cimas de montaña ahí? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podrían ser? Y tipo conito podría ser. Dale, no sean vagos. Agarren el lapicito. Eh, Bien. Esa. Ahí tenemos el cono. Bárbaro, bárbaro. Genial. Entonces, acá, oh, qué pavo. Ahí es la cima de una montaña. Acá el que hizo Gabriel, yo veo varias cimas. Si yo me quedo, a ver, si yo corto este cachito de la función, este es el más alto de ese cachito. ¿Se vio? En lilita lo hice. Ahora voy a hacer en verde. Si yo miro este cachito, el cuadradito verde, este es el más alto de ese cuadradito verde. ¿Está bien? ¿Me explico? Claro, y ahí tenemos máximos relativos. Claro, si yo miro este cuadradito de la función, este es el más alto. Son máximos relativos. Ah, para que me faltó el dibujito de abajo, chicos. Si yo miro este cachito de función, este es el más alto. Es un máximo relativo. Miro este cachito. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí se entendió. Ahí quedó claro. Eso es relativo. ¿Qué no? ¿Y lo de los absolutos? A ver, voy a hacer con este que hizo Gabriel. A ver. En este dibujo. En este. ¿Alguien me puede decir cuál es el máximo absoluto? El que está pintado de azul. Exacto. ¿Lo vemos todos eso? sí, profe, al menos yo lo veo. Bien. A ver, perdón, no es que esté muy vaga. Bueno, capaz que sí, pero voy a usar los dibujos que hizo Gabriel, que están buenos. Mínimo relativo. ¿Alguien se anima a marcar los mínimos relativos en los dos dibujos que tenemos acá a la derecha? ¿No? Mínimo relativo. Mínimo, ahí nos marcaron uno. Sí. ¿Hay uno solo? ¿Un solo mínimo relativo? Ah, ahí hay otro. Mínimo relativo. Son esos tres. Bien, los voy a marcar en naranja para que mínimos relativos. ¿Sí? ¿Está bien? En el dibujito de acá abajo, este que estoy recuadrando en lila, mínimo relativo, ¿se animan? Mínimo relativo, en el de abajo, en el dibujito de abajo. Profe, y para rayar, ¿dónde está el lapicito? No lo encuentro yo. Ah, fíjate si vos que tenés celu o la compu. No, estoy acá en la compu. En el mío me aparece un lapicito o anotate, te dice. Si no, en los tres puntitos, ¿no tenés tres puntitos? No, no me parecen. ¿Y qué te sale? ¿Te sale alguna donde está el micrófono, la cámara, eso? Me Encima del sale- micrófono no te aparece un lápiz. A ver. No, no me aparece el lápiz.
Me aparece el micrófono, a ver, enviar opciones. Ah, acá dice anotar. Ah, ya está. Fíjate si podés. Sí, ahí se puede. Bien. Bueno, entonces, a ver, volvamos. Ahora que esto ya me quedó muy grande. Está bien que soy media, ¿ves? Cuando ustedes sean viejos y no vean. Bien. Entonces, estamos ahora con que es un máximo absoluto, que sea más grande de todos, mínimo absoluto, más chico de todos, eso era más fácil, ¿no? Y ahora incorporamos lo de máximo relativo, que es el más alto, pero de un pedacito de la función, mínimo relativo más bajito, pero de un pedacito de la función. Ojo al piojo, ojo al piojo. ¿Por qué será que este verde oscuro es mínimo absoluto, pero no es mínimo relativo? ¿Por qué no será mínimo relativo? Porque no es el más chico de todos, o sea, porque no es el punto más abajo de todo. Y lo mismo que dice Gabriel, en el A tampoco hay un mínimo relativo. ¿Por qué? ¿Dónde está? A ver, yo como hice recién, me hago un cachito como una foto, como si yo pudiera, que no puedo, porque le haría zoom ahí a ese cuadradito que hice en naranja. ¿Qué pasa? Tengo lo que ocurre a la izquierda, estoy en el cuadradito naranja, no sé si alcanzan a ver. No, porque a Paradita. la izquierda es como que la función sigue. Claro, no lo tengo, ni idea qué pasa. ¿Está bien? Entonces, yo tengo ese cachito alrededor de la función, no tengo un intervalo que lo contenga, que me quede en el interior, digamos. ¿Sí? Yo no sé lo que está pasando luego, de acá no tengo información. ¿Está bien? Por eso ahí no va a ser relativo. Solamente podría ser absoluto. Más o menos. Por ejemplo, en el verde oscuro. En el verde oscuro. Hay datos que yo no tengo. ¿Cuáles? Del verde oscuro, ¿qué cosa no sé? Si la función continúa o termina ahí. Claro, no sé qué está pasando después de este punto. Ya veo que la función sigue bajando, entonces ya no es mínimo absoluto. ¿Está bien? Entonces, nunca en los extremos del intervalo, nunca en los extremos, va a ser relativo. ¿Está bien? No puede ser relativo. A lo sumo puede ser absoluto, pero relativo no. Porque no tengo nada, a la derecha en el caso del verdecito, y en el naranja no tengo nada a la izquierda. O sea, entonces no sé lo que está pasando alrededor de la función. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bueno, entonces, esto tiene sus sutilezas. Fíjense, ojo, un extremo puede ser absoluto y relativo a la vez. Por ejemplo, ¿quién era absoluto y relativo a la vez en nuestro dibujito?
El naranja. El naranja fue máximo absoluto y relativo. Entonces puede ser las dos cosas a la vez, o puede ser solo absoluto, como era el verde oscuro, que era un mínimo absoluto, o puede ser que sea solo relativo, como teníamos varios que eran relativos solo nomás. Mínimo relativo ese rosa o el verde manzana, ¿está bien? Entonces, ahí yo les propongo que hagan dibujitos en donde haya un máximo relativo, que sea relativo pero que no sea absoluto. Acá, dibujar una función que tenga un máximo relativo pero que no sea el más alto de todos. Después, una función que tenga un mínimo relativo y absoluto, que sea mínimo relativo y absoluto. Y después un mínimo absoluto, pero que no sea mínimo relativo. ¿Se animan a pensarlo un ratito eso? Yo pauso la grabación. En el primer caso puede ser una función. Bueno. Si f tiene un mínimo relativo en x0, entonces también tiene un mínimo absoluto en x0. ¿Eso es cierto? Siempre que tenga un relativo, ¿va a ser ese mínimo también va a ser absoluto? No, estaría dependiendo según cómo sea la función, pero no está especificando, así que calculo que debe ser falso. Claro, porque, y entonces nosotros podemos justificarlo, por ejemplo, no sé, ponerle, qué sé yo. Ahí yo veo que ahí, en el naranjita, hay un mínimo relativo, pero no es el mínimo absoluto. ¿Cuál es el mínimo absoluto? El que está allá abajito. Exacto. Entonces esto es terriblemente falso. ¿Está bien? El B, ¿qué les parece? Si f alcanza un máximo absoluto en x0, entonces también va a ser un máximo relativo. Si es absoluto, ¿necesariamente va a ser relativo? No, exacto. Ahí Podríamos... estaría pasando como en el primer caso. Igual el primer caso. En el A también es parecido. Ah, que ese, por ejemplo, el mínimo me sirve, pero bueno, así con máximo. Por ejemplo, este es un máximo absoluto. Está lo mismo, pero con mínimo en el A. Es un máximo absoluto, pero ¿qué pasa? No es relativo. ¿Está bien? A ver, ¿se animan a pensar ustedes el C y el D? O sea que esto es falso. Voy a pausar la grabación y después háganme acordar que la vuelva a poner porque me olvido. Hemos visto los máximos absolutos, máximos y mínimos absolutos son los más altos de todos o los más bajitos de todos, ¿sí? Y los mínimos y máximos relativos, que son los más altos pero de un cachito de la función o más bajitos de un cachito de la función. A ver, tengo que ver o un valle o una cima, que puede ser en pico o redondita. ¿Bien?
¿Qué es lo que pasa en esos puntos donde hay máximos o mínimos? A ver, voy a reproducir un dibujito. A ver. ¿Se animan a marcar en azul? Estoy pidiendo mucho. En azul los máximos y en rojo los mínimos. Azul máximo. Y en rojo los mínimos. Muy bien. En rojo tenemos un mínimo. Máximos. Genial. Genial. Bien. ¿Qué pasa con la derivada? Genial. Espectacular. ¿Está claro entonces, no? ¿Qué pasa con la derivada acá en este mínimo? A ver, me paré en el mínimo por ahora. A ver, voy a agrandar un poquito. Oh, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Se ve? Sí. Agrande un cacho. Ahí. Si se hiciera la derivada, a ver, ¿cómo hago para hacer la derivada? La derivada, ¿qué es lo que era? La pendiente de la recta tangente. ¿Alguien se anima a hacer una recta tangente ahí en el mínimo? ¿Una recta tangente? Ahí la recta que vos haces es tangente, pero acá, no en el naranjita. Claro, queda acostada queda, así. Claro, porque si no sería secante. Esa, si no sería secante, sí, sí. A ver, y acá, no me sale muy bien el dibujo, la verdad, pero en el máximo, ¿alguien se anima a hacer una recta tangente? Convengamos que está medio fieris el dibujo. Sí. Así tiene que ser. Acostada de nuevo. Y en este, bueno, se perdió. ¿Y qué pasa acá? ¿Tiene derivada ese? No. No, era como, ¿qué es lo que es? Una gaviota, qué sé yo. Bueno, ponerle. Pero ese no tiene derivada, no existe. Tiene F'. un punto anguloso ahí. Sí, parece, qué sé yo, salió fiero el dibujo, pero sí, no tiene derivada. Entonces, a ver, en los máximos o mínimos, en esos, cuando es redondeadito, redondito, no en pico así, cuando es redondito, yo hago una recta tangente, les tiene que quedar así, acostadita. ¿Cuál es la pendiente de las rectas que son así? ¿Qué pendiente tienen estas? ¿Cero? ¿Cero era, profe? No. Tal cual, cero. Son constantes, son rectas de así, y igual a un numerito, Ustedes se acuerdan, las ecuaciones de las rectas son m por x más b. Cuando la recta es así acostadita, esta parte no está solamente el numerito.
¿sí? ¿Por qué? Porque la pendiente, la M, es 0, o a cualquier cosa. Entonces, lo borro esto. Pero cuando la recta es acostadita, la pendiente es 0. Entonces, lo que estoy diciendo, que en esos puntos, la derivada está valiendo 0. Bueno, no, acá no, porque no existía, pero en este, la derivada está valiendo 0. ¿Se ve? A ver, una función linda y bonita que ustedes conocen, la función x cuadrado, ¿la saben dibujar? Si yo les digo x cuadrado, ¿se imaginan el dibujito? Sí, una parábola es. Esa, bien, la que nos hizo Brian. Perfecto. ¿Qué hay en 0 en la función x cuadrado? Un mínimo absoluto. Un mínimo absoluto. Si yo hiciera una recta tangente ahí, una recta tangente, ¿qué pendiente tiene? 0. 0 Cero. también. 0. Entonces, a ver, eso es lo que quiero escribir. Si hay un máximo o mínimo, si hay un máximo o un mínimo, en un punto donde exista la derivada, ¿no? Que sea un piquito, un punto anguloso. ¿Ya nos vamos? Aguanta, aguanta. Si hay un máximo o mínimo, en un punto donde existe la derivada, ¿esta derivada cuánto vale? Bien. Entonces, para ir cerrando, ¿qué hemos visto? Que si hay un máximo o un mínimo en un punto bonito, o sea, bonito, donde existe la derivada, así redondeadito, digamos, ¿cuánto va a valer la derivada? Cero. 0. Es que si hay un máximo o mínimo en un punto donde la derivada existe, esa derivada vale 0. Y eso es lo que se conoce como teorema de Fermat. Si f tiene un máximo o un mínimo, relativos, ahí me faltó poner relativo, en x0, y existe la derivada, entonces esa derivada vale 0. ¿Sí? ¿Está bien? Siempre que haya un máximo o mínimo y exista la derivada, entonces la derivada va a valer 0. Y al revés, o sea, si la derivada vale 0, si la derivada vale 0, ¿siempre habrá un máximo o mínimo? No, esta es no. Y el ejemplo es la función x cubo. ¿Alguien se anima a sacar la derivada de x cubo? Ahí escribieron en el chat, prof. 3x cuadrado, perfecto. ¿Qué pasa en 0? Si yo reemplazo por 0, ¿qué me queda? 0, ¿no? O sea que, y la función x cubo, el dibujito es algo así. En 0, ¿hay máximo o mínimo? ¿Hay máximo o mínimo en 0? Creo que no. No, no, porque si yo miro, fíjense que la función viene subiendo, es siempre creciente. No hay ni máximo ni mínimo.
Entonces, a pesar de que la derivada es 0, no tiene nada. No tiene ni máximo ni mínimo. ¿Sí? Y siempre que f' es, o solamente cuando f' es 0, ¿hay un máximo o mínimo? ¿Solamente si es 0 la derivada hay máximos o mínimos? ¿Se acuerdan el dibujito que habíamos hecho? ¿Qué pasaba acá? ¿Qué hay en este punto? Muy bien, hay un máximo. ¿Y la derivada qué pasa ahí? Si hay un piquito. No existe. Claro, existe. no existe f'. Entonces, a ver, ¿qué me tiene que quedar claro? Que en los puntos donde hay máximo o mínimo, la derivada vale 0 o no existe. ¿Está bien? Hasta ahí vamos a ver hoy, nada más. Nada más ni nada menos. Y voy a hacer un pequeño resumen el día miércoles por todo lo que tuvimos que soportar hoy. Si consigo otra computadora o solucionar el tema. Bueno, chicos, les pido mil disculpas por todos los inconvenientes técnicos y cualquier cosa que no se entiendan me escriben, ¿sí? Y nos vemos el Bueno, miércoles a profe. las 4.